Viendo, gloria a Dios. Vimos el día viernes, gloria a Dios, en la velada, aleluya. ¿Por qué viene la maldición? Amén. El día domingo vimos, gloria a Dios, el tema. ¿Cuál fue el día domingo? Vive para agradar a Dios. Amén. Amén. El día martes vimos, bueno, en la mañana la mentira no prevalecerá. Y en la tarde vimos, tienes que ser diferente. Tenemos que ser diferentes, amén. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que ser diferentes. Hace 8 días vimos el tema, practica la paciencia. Amén. El día viernes, en la velada, vimos por qué viene la maldición. El domingo vimos cancelando maldiciones. El día martes, gloria a Dios, vimos no moriré, sino que viviré, o es hora de librarte de la maldición. Amén. Pero ¿cómo nos vamos a librar de la maldición? Ya vimos cómo vienen y por qué vienen las maldiciones. Amén. Pero hoy vamos a ver ejemplos, un ejemplo muy vívido, un ejemplo muy conocido de un personaje de la Biblia que después de vivir en una abundancia de bendiciones, después de vivir en victoria, tuvo que pasar por maldiciones. Amén. Y vamos a hablar hoy acerca del rey David. Mire, acabamos de leer el Salmo 118 en nuestro devocional, gloria a Dios. Y leímos en el versículo número 17. No moriré, sino que viviré. Amén. Amén. Y contaré, gloria a Dios, dice, y contaré las obras de Jah. Amén. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Contaré las obras de Jehová. Ya es tiempo de decirle a las maldiciones, lárgate de aquí. Amén. Es tiempo de decirle al diablo y todos sus secuaces, amén, váyanse en el nombre de Jesús. Ya no queremos nada con ustedes, no queremos nada de maldiciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero tenemos que decirlo con ánimo. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Porque mire, si decimos así con desánimo, amén, es como si dijéramos, no. Que no se vayan esas maldiciones, que no se vaya ese demonio de mentiras, no se vaya ese demonio de escasez, no se vaya ese demonio de enfermedad, de problemas. No. Tenemos que decirle, te largas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Este texto para mí es un testimonio. Amén. ¿Verdad? Y sabemos por qué, yo sí lo sé y lo he comentado. ¿En dónde me tuvo el Señor? En el Semer. Amén. Amén. Pero de ahí lo que hizo el Señor fue sacarme. Yo tuve que contar lo que Él hizo. Y el otro texto dice la verdad, me castigó gravemente. Amén. Mas no me entregó a la muerte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios, porque sabemos, la muerte está vencida. Gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Un testimonio de poder, gloria a Dios. Y eso es precisamente lo que vamos a ver. Amén. Vamos, le invito en esta hora, acompáñeme a abrir su Biblia en el libro, gloria a Dios, de... Ay, puse David. Samuel. Primera de Samuel. Ay, gloria a Dios. Capítulo 16, versículo 11. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. La victoria. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Samuel. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a empezar hablando de David y vamos a ver primero, ponga su dedito ahí en Primera de Samuel, vamos a ver el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, gloria a Dios, en el capítulo número 1. Vamos a ver cómo empezó la historia de David. ¿Qué ha pasado con David? ¿Qué pasó con David, con el joven David, con el bebé David, con David antes de que naciera? Amén. Mire cómo todo se oponía a que David naciera. Como desde antes de la concepción de David, Dios ya estaba tramando el nacimiento de este varón de Dios. Amén. Dice en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara.
Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Señor, que traigas revelación a nuestras vidas. Que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón entendimiento para poder discernir, Señor, tu palabra. Y que sea tu Santo Espíritu el que habla a nuestras vidas a través, Señor, de este siervo inútil, para darte solamente a ti toda la gloria y la honra, porque solamente tú eres digno de suprema alabanza y adoración. En el nombre de Jesús, ato todo lo que no es tuyo y cancelo todo pensamiento vano. Cancelo toda palabra vana que pueda salir de mi boca y me pongo en tus manos. Mientras, Padre, te pido que extiendas tu brazo fuerte y poderoso y que hagas milagros, prodigios y señales aquí como al otro lado de la cámara. Donde quiera que este video, donde quiera que esta palabra sea escuchada y vista, Señor, poder salga de ella y milagros acontezcan. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús, abre nuestro entendimiento, edifícanos, exhórtanos. Si es necesario, Padre, aleluya, exhórtanos para que podamos entender tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, aleluya. Mire cómo había oposición desde antes de la concepción de David. Dice el verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. No dice Jesucristo, hijo de Abraham, amén. Dice Jesucristo, hijo de David, porque ya Dios tenía un plan para David, amén. Ya Dios tenía un motivo para que David llegara, naciera e hiciera la voluntad del Padre, amén. Y créanme que Dios también tiene un plan para que nosotros lo cumplamos. Y es un plan de bendición. Es cierto que el enemigo viene a traer tropiezo y que quiere traer maldiciones a nuestras vidas. Amén. Por eso hoy también vamos a ver cómo destruir las maldiciones que nos acechan. Así que el tema de hoy se llama destruye las maldiciones que te acechan. Amén. En el verso 2 dice, Abraham engendró a Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares. Oiga, Judá, un hombre que vivía, gloria a Dios, quería vivir conforme a la voluntad de Dios, debía vivir conforme a la voluntad de Dios. Judá cometió un acto deshonroso. Tomó por mujer a su nuera. Oiga, ¿cómo que Judá, un siervo de Dios, un hijo del pueblo de Dios, un hijo de Jacob, un hijo de Israel, tomó por mujer a su nuera? ¿Sí? Porque la nuera había quedado viuda en 2 ocasiones y Judá ya no le quiso dar a su siguiente hijo. Dijo, no sea que también se me muera, me quedo sin hijos. Así es de que le dijo a Tamar, mira, vete a tu casa, vete a tu familia y cuando mi hijo crezca ya te lo doy por esposo. Está muy chiquito. Pero la verdad en su corazón tenía temor y dijo, no se lo voy a dar porque mis otros 2 hijos ya murieron en su lecho de matrimonio, amén. Así es de que Judá tenía esa reserva. Pero pasó el tiempo, el hijo creció y Tamar veía que no le daban al hijo, así de que Tamar se vistió de ramera, se paró junto al camino cuando Judá había ya enviudado y yo creo que aquella mujer Tamar muy hábilmente dijo, si no me das a tu hijo para que se allegue a mí y yo tenga hijos, entonces me lo vas a dar tú me vas a dar un hijo. Amén. Y aquella mujer hábilmente engañó a Judá y concibió de él. Y dice aquí la escritura que entonces, dice, Tamar engendró a Fares, o Judá engendró de Tamar a Fares, por pecado, por engaño. Dice, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab. ¿Quién fue Rahab? Rahab, dice la escritura, fue una mujer que se dedicaba a la prostitución. Rahab ni siquiera era israelita, no era del pueblo de Dios. Rahab, una mujer de un pueblo, oiga, profano, tan profano que el mismo Dios dijo, todo lo de ahí es anatema. Una ciudad de maldición.
Esa ciudad se llamaba Jericó. Y Rahab la ramera vivía en Jericó. Pero siendo Rahab una mujer ramera, una mujer prostituta, una mujer pecadora, oiga, ella creyó en Dios. Amén. Y ella buscó la gracia delante de Dios y Dios la limpió. Y Dios usó la vida de Rahab para engendrar la genealogía de la cual iba a nacer David, el rey David, y después el Señor Jesús. Amén. Sigue diciendo la palabra. Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Ruth, ¿quién era Ruth? Ruth tampoco era una mujer del pueblo de Dios. Ruth tampoco era exactamente una moabita. Tampoco era judía, no era hebrea. Ruth era de otro pueblo que tiene sus dioses, que tiene sus costumbres. Pero Ruth renunció a esas costumbres y se hizo al pueblo de Dios, se hizo a Dios. Dice en la Biblia que Ruth le dijo a su suegra Noemí, le dijo, tu Dios será mi Dios. Amén. Amén. Tu Dios será mi Dios. Amén. Una mujer que aceptó al Dios vivo, al Dios de la Biblia, y dejó sus costumbres paganas. Amén. Y Dios usó la vida de esta mujer para que de ahí naciera Isaí. Isaí, el papá de David. Amén. Pero aún así la Escritura nos dice, mira, hasta ahí no llegaron las oposiciones, sino que aún Isaí negaba, oiga, Isaí negaba a su hijo pequeño, a David. Yo no sé, pero yo me imagino que los hijos de Isaí, varones grandes, fuertes, corpulentos, hábiles, no tenían las mismas características que David. Al parecer, dicen los estudiosos de las Escrituras e historiadores, que David no era un hijo legítimo de Isaí. Mire, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Aleluya. Primera de Samuel 16, 11. La palabra de Dios nos enseña aquí, gloria a Dios, que ni el mismo papá de David, Isaí, creía en David. Amén. La palabra de Dios nos enseña que Dios mandó al profeta Samuel para ungir a un nuevo rey, porque ya había desechado a Saúl, porque era un hombre sin escrúpulos, un hombre que no obedecía, un hombre que no confiaba en Dios y un hombre que echaba la culpa a los demás. Amén. Que no tenía voluntad propia. Entonces dice la Escritura, gloria a Dios, que cuando Dios mandó al profeta Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí presentó a sus hijos mayores, pero Dios decía, este no es, este no es, este no es. Vemos versículo número 11. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. Dice, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Amén. Mira, si él, que es el escogido de Dios, no viene aquí, no vamos a comer. Amén. Amén. Oiga, a un papá, el papá Isaí, el papá de David, decía, sí, pero él está hasta allá, entre las ovejas. Dice en el libro de los Salmos que Dios lo mandó traer de detrás del estiércol de las ovejas. Amén. Fíjese hasta dónde estaba ese pequeño David. Pero vamos a ver las proezas que hizo David. Amén. Gloria a Dios. Ahí mismo, Primera de Samuel, capítulo 17, en el verso 34. Gloria a Dios. Nos dice la palabra que cuando David estaba delante del rey Saúl, porque David fue el único voluntario, el único valiente, el único que creyó en Dios, dijo, yo voy a pelear contra ese filisteo incircunciso, ese chaparro llamado Goliat. Amén. Y dice en el versículo, aleluya, 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, dice, y tomaban algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Oiga, entre las proezas de ese joven David
es que había matado osos y leones. Amén. Amén. Solamente, ¿sabe por qué? Porque David no era como cualquiera otro de su edad. Porque David había sido ungido por el profeta Samuel. Y ahora David caminaba seguro porque sabía que el Espíritu de Dios estaba con él. Gloria a estaba Dios. con él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 49 al 51. Hermanita Tere, por favor. Del 49. 49 al 51. Gloria a Dios. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vinieron a su paladín muerto, huyeron. Oiga, David dice, se enfrentó a aquel gigante y David, cuando aquel gigante vio a David, le decía, ¿qué soy yo acaso, perro, para que vengas tú a mí con palos y con piedras? Fíjese, nada más gigantota y además ciego como yo, porque dice la escritura que él pensó que llevaba palos, pero la escritura no dice que llevaba palos, llevaba su honda y llevaba piedras. Amén. Y David tomó su honda y lanzó una piedra, se quedó clavada en su frente. Aquel gigante monstruoso cayó sobre sus narices. Y dice, David corrió, sacó la espada del gigante y le cortó la cabeza. Así derrotó David, por obra de Dios y por la gracia del Espíritu Santo, aquel gigante monstruoso llamado Goliat. Amén. Amén. Grandes proezas, grandes hazañas. Usted váyaselo imaginando, hágale cuenta que está aquí una pantalla grandota y usted está viendo cómo David agarra su onda, le da de vueltas y ¡pum! Lanza la piedra, ¡pah! Se clava en la frente. Amén. Mire, grandes proezas, grandes hazañas de ese pequeño jovencito llamado David. Amén. Amén. En el capítulo 18, versículos 7 y 9. 7 al 9 dice la palabra, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Amén. Amén. Oiga, David vencía, David mataba más enemigos que el propio rey. Amén. David había hallado gracia delante del pueblo. Amén. Amén. Y dice en el verso 10, en el verso 9, gloria a Dios, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. El rey Saúl ahora tenía celos, ahora estaba envilecido en contra de ese joven, porque ese joven tenía la gracia de Dios. Amén. Y había hallado gracia delante de todo el pueblo. Amén. Amén. Capítulo 18, versos 25 al 27, pero fuerte para que se oiga bien, gloria a Dios. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa y a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Oiga, el rey había declarado, si tú, David, recuerde que ahora Saúl odiaba, tenía celos del pequeño David, y Saúl decía, mira David, si tú me traes 100 prepucios de filisteos, si tú solo vas y matas a 100 hombres de nuestros enemigos, yo te voy a dar a mi hija por esposa. Ya te lo había prometido a la hija mayor y no se la dio. Amén. Le traicionó en su palabra. Pero ahora le dijo y se comprometió delante de todo el pueblo. Si tú me traes 100 prepucios. Dice la Biblia que Saúl estaba pensando, los filisteos, 100 contra 1, 1 contra 100, lo van a matar. Me cae gordo David. Amén. Pero David, con la gracia de Dios, fue y mató no 100, 200 filisteos. Y le trajo los prepucios. Ahí está lo que pediste de dote. Y ahora sí me das a mi mujer, Mical, por esposa. Amén. Gloria a Dios. Miren las grandes proezas, las grandes hazañas. Imagínense un jovencito peleando contra 200 filisteos y acabándolos. Amén.
Y el rey le había puesto plazo. Mira, de aquí a mañana si no me los traes, perdiste tu oportunidad. Pero David, gloria a Dios, seguía haciendo proezas. Aleluya. Capítulo 24, versículo número 4. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo número 4. Amén. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente corrió la orilla del manto de Saúl. Dice la escritura que ahora el rey Saúl correteaba a David por todo el desierto. Y en una ocasión David, ya cansado, ya acorralado, se metió en una cueva con todo su ejército, 300 hombres que traía con él. Y entonces Saúl, como no le encontraba, ya también andaba cansado, dijo: es hora, me voy a meter a descansar en esta cueva. Saúl se metió a descansar y dice la escritura que todo su ejército estaba fuera de la cueva, según guardándolo, pero David estaba ahí adentro. Y le dijeron la gente de David: mira, David, como dijo Dios, como te dijo Dios, y aquí que voy a poner a tus enemigos delante de ti, ahí está el rey Saúl, mátalo. Pero David dijo: no puedo ni quiero tocar al ungido de Jehová. Está bien que él cayó en desgracia, que él cayó en pecado, que es desobediente, pero un día lo ungió mi Dios. Amén. Y lo perdonó. ¿Sabe? David, a pesar de todo, tenía un buen corazón. Amén. Amén. La palabra de Dios nos enseña. Mire, vamos a ver otro ejemplo. El capítulo 26, versículos del 8 al 13. Estamos viendo Primera de Samuel, capítulo 26, del 8 al 13. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Dice aquí que Abisai, uno de los siervos del rey David, ese joven David, dijo a David: mira, tú no lo quisiste matar la vez pasada, déjame que yo lo mate porque Dios ya lo puso otra vez en tus manos. Pero David, mire lo que dice más adelante, verso 9. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Amén, sí, al 13. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia de ellos, entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey mi señor, tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto pues que has hecho no está bien. Vive Jehová, que soy digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Amén. Dice la palabra: David tuvo la oportunidad de matar al rey, pero no lo mató porque David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Amén. Y dice aquí su palabra, gloria a Dios, David le empezó a gritar a Abner: tú eres el que guardas la vida del rey, y sin embargo te quedaste dormido. Semejante perezoso. Dice: mira, aquí tengo la lanza del rey y aquí tengo el jarro en que el rey bebe agua. ¿Sabe qué hizo Saúl? Saúl se humilló. Saúl reconoció, dice: ay, no cabe duda que eres más justo tú que yo. Yo te hubiera matado. Dice: pero tú me has perdonado la vida. Amén.
le dice que Dios te bendiga, pero no se le quitaba la maldad a Saúl, amén, gloria a Dios. Pero seguimos viendo las bondades de Saúl. Segunda de Reyes, segunda de Samuel, las bondades de David. Segunda de Samuel capítulo 9, versículos del 1 al 13, aleluya. Segunda de Samuel capítulo 9, del 1 al 13. ¿Quién vive? ¡Listo! Dice la palabra del Señor. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó, gloria a Dios, es 9. Aleluya. Sí, 9. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió al rey David y le trajo a la casa de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. E inclinándose dijo, oiga lo que dice Mefiboset, dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás sus frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Oiga, las grandes misericordias de David. El rey Saúl quería matarlo con toda su casa, pero David al contrario dijo, yo voy a hacer bien a la casa del rey Saúl. Y miren, al hijo de mi gran amigo, Jonatán, dice, aunque él se sienta mal porque tenía los pies lisiados, no podía caminar, dice, yo lo voy a traer a mi mesa y va a comer de mi mesa y va a vestir las ropas del rey. Amén. El rey David lo honró. David tenía un corazón tremendo, amén. Fíjese que David ganó batallas. David tenía la gracia de Dios sobre su vida, amén. David peleaba batallas y David ganaba batallas. David se levantaba y David ganaba y siempre prevalecía y la gracia de Dios estaba sobre él, amén. ¿A quién le gustaría ser como David? Nomás oí un amén. ¿A quién le gustaría ser como David? Amén. ¿A quién le gustaría ser como David? Amén. Ya está mejor, amén. Gloria a Dios. Mire, regresamos a Primera de Samuel en el capítulo número 30. Gloria a Dios. Dice la Biblia, David derrota a los amalecitas. Amén. David siguió peleando y siguió ganando territorios. El rey David siguió peleando y siguió ganando ciudades. El rey David siguió peleando y derrotando reinos enemigos y derrotando a todos sus enemigos. Pero sabe, como David tenía un corazón tan generoso, en el corazón de David hubo una inquietud. Él decía, ¿cómo es posible que antes el pueblo de Dios era un pueblo nómada y andaba cargando, llevando de un lado a otro el arca de la alianza, el arca del pacto, la máxima representación de Dios en la tierra? Dice, y ahora este pueblo tenemos paz por todos lados, tenemos la tierra que Dios Altísimo nos ha regalado. Yo vivo en una casa hecha de material, de madera tal vez, y la casa de Jehová anda de tienda en tienda. Anda de aquí para allá, el arca de la alianza. Y David puso en su corazón construir casa para Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vimos la bondad de David, pero vemos también en 2 de Samuel capítulo 7, versículos del 1 al 11, gloria a Dios. Capítulo 7, versos del 1 al 11, el deseo de David de construirle casa a Dios. Amén.
Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Amén. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además te fijé lugar en mi pueblo Israel, y lo plantaré, dice, para que habite en su lugar y nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Amén. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Amén. Dios quiere edificar el reino de David, no que David le edifique casa. Pero como David tenía eso en su corazón, Dios le tuvo que decir, mira, tú has derramado mucha sangre. Tus manos están llenas de sangre, por tanto no lo vas a hacer tú, sino que lo va a hacer tu hijo. Amén. Gloria a Dios. Pero estamos viendo hasta este momento todas las bendiciones, todas las proezas, todas las victorias que el joven David había acumulado en su vida. Amén. Amén. Imagínense un niño, casi un niño, que mataba leones, que mataba osos por defender a sus ovejas. Un joven que venció a un gigante llamado Goliat. Un joven que mató a 200 filisteos para cortarles el prepucio, para que el rey le cediera la mano de su hija. Un joven que había derrotado a ejércitos. Un joven que había hallado gracia delante de su pueblo. Un joven que cada vez que algún enemigo se paraba enfrente de él, los enemigos eran humillados, eran derrotados, eran vencidos, porque Dios estaba con él. Amén. Amén. Y dijimos, ¿a quién le gustaría ser como David? Amén. ¡Aleluya! Pero ahí les va, ahí les va. Aquí viene lo triste. Segunda de Samuel, capítulo número 10. Todavía nos queda algo, bueno, la bondad de Mefiboset vimos, ¿verdad? En segunda de Samuel, capítulo 10, nos habla de la derrota de, aleluya, de los amonitas y de los sirios. Pero vamos a ver, capítulo número 11. Aquí empieza la trágica historia, la decadencia de David. Dice la palabra, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hoy platicaba yo con el hermanito Fernando y le decía, la ociosidad es la madre de todos los pecados. Y David en esta ocasión estaba de ocioso. En esta ocasión David comenzó a declinar en su reino, comenzó a traer maldiciones sobre su vida, sobre su reino y sobre su familia por ocioso. Si David hubiera estado en la batalla, oiga, cada vez que David iba a la batalla, David clamaba a Dios y le decía, Señor, ¿he de ir por el frente o he de rodearlos? Señor, ¿los he de esperar o he de ir por ellos? Siempre estaba en comunión David con Dios. Amén. Pero a partir de aquí, David se quedó en su casa de ocioso. Ay, Señor, cuando me veas por allá, David, me perdonas, pero yo es lo que yo entiendo. A ver, ¿qué tal que un día estoy allá delante de él y como es guerrero me agarra cocolazos, ¿verdad?
Somos cuates. Amén. Dice entonces la palabra. Dice, sucedió que un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entró David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Ya le están diciendo, es casada. Amén. Verso 4, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Sabe? David cometió un hecho que a Dios no le agrada, adulterio. Amén. Después de David haber tenido tantas victorias, ser tan bendecido, ser tan respaldado de parte de Dios, ahora David va a empezar un tiempo de decadencia, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de angustia. Ahora David se va a arrastrar, ahora David se va a humillar, ahora David va a llorar. Amén. Por causa de un pecado. Amén. ¿Cuántas veces en nosotros hay angustias, problemas, enfermedades, deudas, miserias, maldiciones? Y no queremos reconocer que por ahí hay escondido un pecado. Amén. Dice la escritura que David estaba bien contento en su casa. Ya tomé a Betsabé, ya la hice mía, ya se va a su casa. Nadie se dio cuenta. Pero la mujer le mandó a decir, ¿qué crees? Estoy encinta, quedé embarazada. David no sabía qué hacer y David mandó a preguntar dónde estaba el marido. ¿Dónde está el marido de Betsabé? ¿Dónde está Urías el Heteo? Y le dijeron, está allá al frente de la batalla. Está allá con tu ejército, con tus generales. Está peleando por ti, por tu reino. ¿Y sabe qué hizo David? Dice aquí mismo, gloria a Dios. Capítulo número 11, aleluya, versículos del 5 al 27. David mandó a traer a Urías el Heteo y quiso obligarlo a dormir con su mujer para que dijeran, ay, tu mujer quedó embarazada porque veniste y dormiste con ella. Pero Urías dijo, Señor, ¿no puedo yo irme a dormir a mi casa mientras mis hermanos, mientras mis compañeros de batalla están durmiendo en el campo y están peleando, arriesgando su vida? Primera noche, segunda noche, dice que David lo embriagó, le dio de comer y lo embriagó. Y como no fue a dormir con su mujer, entonces le dio una carta y le dijo, vete y le entregas esta carta al general. Dice la palabra de Dios. Entonces David mandó decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, dice, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías comió, dice, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab, aleluya, dice, y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y dijo David a Urías, quédate aún aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías en el frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Sabe? Prácticamente David asesinó a Urías el Heteo. Ya era homicida. Fue un homicida, amén. El pecado de David, en vez de ser apagado, siguió creciendo. Quiero decirte que cuando cometemos un pecado, si no lo apagamos, te lleva otro. Nos va a llevar al siguiente Amén. pecado. Y nos va a llevar al siguiente pecado. En vez de estar esperando que vengan las maldiciones sobre nuestras vidas, debemos de confesar nuestros pecados y pedir perdón.
Es tiempo exactamente de cortar con esas maldiciones. ¿Cuántas maldiciones han venido sobre nuestras vidas y no queremos reconocer que por causa de un pecado? Que tal vez sea una cosa tan sencilla, tan insignificante, pero que como no la declaramos, como no la confesamos, nos lleva a otra más grande y a otra más grande y a otra más grande. Amén. Dios quiere en este día darnos la oportunidad. Confiesa tus pecados. Amén. Y corta esas maldiciones. Gloria a Dios. Amén. Capítulo número 12. Dice la palabra de Dios que Dios mandó a Natán, el profeta, a declararle una palabra a David. Le mandó a dar una parábola y le dijo: fíjate que un hombre que tenía muchas ovejas era muy rico, y había otro hombre que solamente tenía una ovejita. Y ese hombre tenía su ovejita tan consentida que comía con él y con sus hijos. La trataban como parte de la familia, como una hija. Pero un día vino un visitante al hombre rico, y el hombre rico, no queriendo tomar de sus ovejas, tomó la única oveja de aquel hombre pobre y hizo un guisado para el hombre que había venido de visita. El rey David se llenó de ira y dijo: ¿quién es ese hombre? Merece la muerte. Y el profeta se volvió y le dijo: eres tú, rey David, que teniendo tantas mujeres, tomaste la mujer de Urías el Eteo. Y no solamente tomaste su mujer, sino que también lo mandaste a asesinar. David se conmovió, se compungió de corazón, se arrepintió. Miren lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Capítulo número, aleluya, 12, verso 9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Sabe que muchas veces conocemos de la palabra y conocemos su voluntad, pero como que nos vale sombrilla? Como que Dios nos dice: esto que vas a hacer es pecado, y no nos detenemos. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Verdad que la Biblia dice que vivir en adulterio es pecado? Amén. ¿Verdad que la palabra de Dios dice que vivir en fornicación es pecado? Amén. ¿Y no le agrada a Dios? Amén. Entonces, ¿cómo es que un hermano, una hermana de la congregación toma pareja y viven en unión libre y no se casan? Es pecado. Amén. Quiero decirle que mi esposa y yo nos juntamos por necesidad, por una enfermedad, y yo me sentía muy mal, y yo se lo dije a mi esposa: me da vergüenza levantar los ojos al cielo y hacer una oración, porque sé que estoy viviendo en pecado, porque sé que estoy viviendo en adulterio. Amén. En fornicación. Un día Dios me dio la oportunidad y le dije a mi esposa, la que hoy es mi esposa: ahora sí, nos casamos en 3 meses. Ella me decía: no, ¿cómo crees? 3 meses, tengo que preparar y no me da tiempo. Y le dije: tenemos 3 meses, ¿lo toma o lo deja? Antes no tenía yo pretexto, antes no tenía yo la facultad de decirle: nos casamos. Pero hoy, gracias a Dios, tengo la facultad de decirle: nos casamos o nos separamos. Porque yo no quiero vivir en adulterio delante de Dios. No quiero vivir en fornicación delante de Dios. Amén. Mi esposa decía: pero hemos vivido juntos. Sí, pero hasta entonces no habíamos hallado la gracia completa de Dios. Amén. Hasta entonces me preocupaba por el pago de la renta, por el pago de la luz. Hasta entonces me tronaba los dedos porque ya venían los gastos y no había juntado dinero. A partir de que cumplimos conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad, y nos casamos, a partir de ahí jamás me volví a preocupar por la renta o por la luz o por cualquier pago. A partir de ese momento Dios abrió los cielos y empezó a derramar bendiciones. Gracias a Dios. Tenemos que aprender a obedecer su palabra y vivir conforme a su voluntad, para que los cielos sean abiertos y bendiciones caigan sobre nuestras vidas. Porque si no, seguimos viviendo bajo maldición. Y recuerde que hoy estamos viendo cómo destruir las maldiciones que nos acechan. Tenemos que destruir las maldiciones que nos acechan. Continuamos. Dice la palabra ahí mismo, capítulo 12, versículos 11 y 12. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa,
y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Sabe que uno de sus hijos tomó a su esposa, a la esposa de David? Deshonrando al propio David, deshonrando al rey. Porque fue una sentencia que Dios le dio. Porque Dios le dijo, por cuanto tú pecaste, vas a pagar las consecuencias. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Amén. Libro de Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero en ese momento David no tenía a Cristo Jesús. Así que vamos a ver lo que dice ahí mismo el capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Se arrepintió. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, también Dios se condolió de tu pecado y te ha perdonado, no vas a morir. Amén. Pero léame lo que dice el verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dice, pero la paga del pecado es muerte. Y por cuanto tú cometiste un error, hiciste pecado, tiene que haber una muerte. Tu hijo va a morir. Dice la escritura que David se humilló y David clamaba y David se vistió de cilicio y David se echó polvo, tierra, ceniza sobre la cabeza y David no se metió a su cama sino que se acostó en la tierra y David clamaba llorando 7 días, clamando porque Dios perdonara ese pecado y el niño no muriera. Sus siervos, los siervos de David, estaban afligidos. Le decían, Señor, tú eres el rey, ven a tu cama. Y él no quería, porque estaba clamando por su hijo, humillándose delante de Dios. A los 7 días, cuando el niño murió, dice la escritura que los consejeros de David no sabían cómo decirle, el niño ha muerto. Pero cuando David volteó y los vio todos preocupados, entendió y les dijo, el niño ha muerto, ¿verdad? Le dijeron, sí, Señor. Y David se levantó, se lavó la cara, se cambió, se puso sus ropas reales, se sentó a la mesa y dijo, sírvanme de comer. Ellos se preocuparon y dijeron, Señor, ¿pero qué es esto? Mientras el niño estaba enfermo, tú llorabas, ayunabas, te afligías delante de Dios, y hoy que el niño ha muerto, ¿tú comes? David dijo, es que mientras el niño vivía, yo clamaba porque Dios tuviera misericordia. Pero hoy que el niño ha muerto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Puedo hacer que Él venga a mí? No, pero un día yo voy a ir a Él. Tenemos que reconocer, la paga del pecado es muerte. Y si hoy estamos padeciendo por cualquier necesidad o enfermedad, cualquier deuda, cualquier problema, cualquier miseria, hoy tenemos que aprender a decirle no a la miseria. Tenemos que aprender cómo destruir las maldiciones que nos acechan. Amén. ¿Sabe? La palabra de Dios nos dice más adelante. Capítulo 13, versículo número 14. Dice, mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. ¿Sabe? Nos habla de una hija de David, una hija muy hermosa. Esta hija se llamaba Tamar. Pero David tenía con otra esposa un hijo que se llamaba Amnón. Dice el verso 1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, por ser ella virgen. Le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto, y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Le dice, no, yo soy tu amigo, ¿no me vas a descubrir tu secreto? Y como era un hombre muy astuto, cuando aquel le confesó que estaba enamorado de su hermana, él dijo, eso es fácil, vamos a engañarla y abusas de ella, la puedes tomar. Mira, ten cuidado a quién escuchas, porque a veces le contamos nuestras cosas a gente pecadora.
a gente que no te habla la palabra de Dios. Y vas a escuchar consejos que te van a llevar a la muerte más que a la vida. Consejos que te van a llevar más a la maldición que a la bendición. Busca un hermano, busca una hermana o busca a Dios. Lee su palabra, humíllate delante de él y dile: Señor, tráeme revelación, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es el camino? No quiero más maldiciones. Amén. Tenemos que decirle: Señor, enséñanos cómo destruir las maldiciones que nos acechan. Amén. Dice la palabra de Dios, aleluya, que este hombre, este joven, tomó a la hermana, la violó. Hubo engaño y la violó, abusó de ella. Pero su hermano, Absalón, dijo: ella es mi hermana de carne, de padre y madre, y este canijo de Amnón me las tiene que pagar. Y un día Amnón fue muerto por causa de Absalón, su hermano, su medio hermano. Yo me pregunto, ¿a usted le daría risa que un hijo suyo abuse de una media hermana, de otra hija? Claro que no. Y David comenzó a afligirse en su corazón, porque todos eran sus hijos y los amaba. Porque recuerde que David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. David sabía amar, pero David sufría por lo que estaban haciendo sus hijos. Pero Dios le había dado esa sentencia: tú tienes que pagar lo que has hecho. Tú tienes que vivir con maldición por lo que acabas de hacer. Tomaste a la mujer de Urías Eteo y mandaste matar a Urías Eteo. Tienes que morir. Tiene que haber una maldición sobre tu vida. Y no es si quieres. Y repito, porque David no tenía el perdón del Señor Jesús. David tuvo que pagar esas consecuencias. Hoy tenemos a Cristo que nos perdona. Cristo que intercede por el perdón de nuestras miserias. Pero tenemos que confesarle nuestros pecados. Tenemos que reconocer y pedirle perdón. Si no, nunca vamos a cortar esas maldiciones que nos acechan. Amén. Capítulo 13, verso número 28. Gloria a Dios. Dice la palabra: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadlo, y no temáis, porque yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Dice la escritura que Absalón hizo una fiesta, mandó a traer a su padre y le dijo: ven con toda tu comitiva, yo invito una comida para todos. Pero el rey le dijo: no, ¿cómo crees? Somos muchísimos. Entonces, Señor, le dijo a Absalón: deja que vengan nada más mis hermanos, todos tus hijos, para que yo los invite a la comida y les dé de beber. Absalón tenía en mente: y al que voy a emborrachar va a ser Amnón, que abusó de mi hermana, y le voy a dar chicharrón, pero no en taquitos, lo iba a matar. Amén. Y así es como Absalón consumó su deseo de venganza y deshonró más a su padre. Si David lloraba porque Amnón había abusado de su hermana, ahora lloraba más porque un hijo suyo había matado al otro. El sufrimiento para David, oye, las maldiciones que David estaba viviendo lo hacían sufrir, quebrantaban su corazón. Yo no sé si nosotros tenemos maldiciones que quebrantan nuestro corazón, pero si es así, créame que es por consecuencia de algo. Dice la palabra de Dios ahí mismo, en 2 de Samuel capítulo 14, verso 1, dice: conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas ser de mujer de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde hace tiempo está en duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Entonces dice la escritura que Joab le estaba diciendo, contrató a una mujer para decirle: mira, le vas a decir esto al rey para que el rey se vea comprometido a perdonar a tu hijo. De esta manera es un ejemplo. Cuando David te diga: sí, voy a perdonar a tu hijo que mató a tu otro hijo, la mujer le dijo: Señor, ¿y por qué no perdonas también a tu hijo Absalón que mató a tu hijo Amnón? Era un plan con maña, porque dice la escritura que Joab
sabía que David amaba tanto a su hijo Absalón que quería que regresara. Y Absalón había salido huyendo después de matar a su hermano. Así que lo hizo venir. Porque aquella mujer tocó su corazón y lo engañó y lo obligó. Bueno, rey, si tú dices que mi hijo que mató a mi otro hijo, que no es cierto, que es mentira, tiene que venir para que no me haga afligir mi corazón, entonces tú también tienes que mandar a traer a tu hijo Absalón, que mató a tu hijo Amnón, para que tu corazón, tu propio corazón, señor rey, no esté sufriendo. Y lo mandó traer. Amén. Pero dice la palabra de Dios que Absalón, en el capítulo 15, se levanta contra su padre David. Absalón, en vez de decirle, Señor, gracias, Padre mío, gracias, me has perdonado, me has hecho volver a la casa, le dice, ahora, aunque seas el rey, aunque seas mi padre, te voy a destronar. Yo quiero tu reino, yo quiero lo que tú tienes. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios lo había declarado. Una maldición, le dijo Dios, va a venir a tu casa y va a venir desde los tuyos. Amén. Eso lo leímos, ¿verdad? No. Dios le dijo a David, esa maldición que tú cometiste, ese hecho impuro, ese pecado, lo tienes que pagar. Y de tu misma casa, tus mismos hijos se van a levantar contra ti. Capítulo 15, gloria a Dios. Dice la palabra entonces, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿qué tienes que decir? ¿De qué ciudad eres? Yo te voy a resolver tu problema, porque de aquí en adelante yo voy a ser el rey. David ya está viejo, ya está anciano, es mi padre, pero ya no piensa bien. Y Absalón empezó a ganar adeptos. Absalón, su hijo, empezó a arrebatarle el reino poco a poco al rey David. Tanto, oiga, que un día el rey David tuvo que salir huyendo de su casa. Tuvo que dejar su reino porque Absalón lo quería matar. Amén. Maldición tras maldición. Habíamos visto un rey David lleno de victorias, lleno de la gloria de Dios. Un rey David que resplandecía. Pero ahora estamos viendo un rey David lleno de tristeza, lleno de dolor, lleno de angustia, lleno de desesperación. Amén. Ahora su hijo Absalón se levanta contra él. Capítulo 15, verso 30. Dice la palabra, y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los ojos descalzos. Y también todo el pueblo que tenía consigo cubrió su cabeza e iban llorando mientras subían. Ahora David se humillaba. Ahora David decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y lloraba. David en reverencia, en humildad. David en sacrificio, dice, se quitó su calzado. Se humillaba delante de Dios. Ahora David, aquel hombre rey, aquel hombre opulento, aquel lleno de gracia y de la gloria de Dios, ahora se humillaba delante de Dios. Había una maldición sobre su vida. Cristo vive. Capítulo 16. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba. Recordemos quién era Siba. Siba era el criado, era aquel mayordomo del hijo de Jonatán. El criado, el mayordomo de Mefiboset. Aquel a quien el rey dijo, ¿hay alguien que viva todavía en la casa del rey Saúl, mi señor, para que yo lo honre? Y Siba dijo, sí, Mefiboset, el hijo de Jonatán, nomás que está lisiado de sus pies. Porque cuando se levantaron los filisteos contra su casa, dice la escritura que él era un niño. Y la criada que lo cuidaba, la nana que lo cuidaba, dice, saltó desde la ventana, se le cayó el niño y se fracturó los pies. Quedó inválido, no se podía levantar, dice que toda su vida se tuvo que arrastrar. Por eso cuando fue traído delante del rey, Mefiboset decía, ¿quién soy yo? Un perro muerto para que venga delante del rey. Pero cuando el rey David lo honró y le dijo, no te digas más perro muerto, porque eres hijo de mi amigo Jonatán y yo te voy a honrar. Y le dijo a Siba, todas las tierras que eran del rey, ahora
son de Mefiboset. Y tú las vas a cultivar y vas a guardar en graneros para que él tenga todo lo que tenía su padre Saúl. Pero tú, Mefiboset, vas a comer en la casa del rey y vas a vestir de las ropas del rey. Pero ahora Mefiboset, aquel que se había llamado perro, ahora traicionaba al rey David. Mire, dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, a quien, dice, salió a recibirle con un par de asnos enarbolados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas y 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey. Y los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansan en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? O sea, ¿dónde está Mefiboset? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, oh, hoy me levantaré, dice, aleluya. ¿Quién me lo lee? ¡Ay, gloria a Dios! Capítulo 16, verso número 3 dice, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Oiga, Mefiboset se estaba enarbolando el solo y dice, el rey David tuvo que huir. Hoy me devolverá Israel la casa de mi padre. Yo voy a ser rey. Estaba traicionando a aquel que le ayudó. ¿Qué estaba recibiendo el rey David? Humillación, vergüenza, dolor y traición. Aquel hombre próspero, aquel joven David, hoy tenía tanto dolor y hasta traición sobre su carga. Amén. Yo me pregunto, ¿has pasado algo de eso? Cristo vive. Amén. Versículos del 5 al 8 dice la palabra. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra el rey y contra todos los siervos del rey. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en la mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Oiga, le maldecían al rey en sus propias narices. ¿Me está oyendo? Sí, Yo no sé si a usted alguien le ha maldecido, pero yo creo que sí. amén. Porque si lo hicieron al rey, ¿a nosotros qué será? Son maldiciones que se levantan contra nosotros. Pero nuestro tema hoy lo titulamos, destruye las maldiciones que te acechan. Amén. Destruye las maldiciones que te acechan. Amén. Amén. Versículo 16, capítulo 16, versículo número 13, dice la palabra de Dios. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él. Dice, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. ¿Hasta dónde tenía el rey David, que soportar tantas maldiciones? Pero fíjese que con nosotros es diferente. Nosotros no tenemos que estar soportando las maldiciones. Nosotros tenemos que levantarnos y destruir las maldiciones. Tenemos que cancelar las maldiciones en el nombre de Jesús. Aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 17, versículos 1 y 2, dice la palabra. Entonces Aitofel, hijo de Absalón, dice, entonces Aitofel dijo a Absalón, oiga, uno de los sirvientes del hijo de David, Absalón, dijo, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos y lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Oiga, el amigo de Absalón, hijo de David, que quería matar a David, le dice, no te preocupes, yo voy a tomar 12,000 hombres y cuando el rey esté cansado, yo voy a caer sobre él, toda su gente va a huir y yo voy a matar a David mientras está cansado. Amén.
¿Me está oyendo? Dice, yo voy a matar a David mientras esté cansado. ¿Sabe? David yo creo que ya venía realmente cansado de tantas pruebas, tantas luchas. Venía llorando, angustiado. Yo creo que David decía en algún momento, Señor, mejor la muerte sobre mí y no tanto sufrimiento, y no tanta vergüenza, y no tanto dolor, y no tanta humillación, y no tantas maldiciones sobre mi vida. Yo creo que David estaba cansado. Y dice la escritura, Ahitofel le dijo a Absalón, yo voy a matar a tu padre. Cuando esté cansado, cuando lo dejen solo, yo lo voy a matar. Pero sabes, no es nada más el riesgo que tenía David. Yo te digo a ti y a ti que nos ves, que el diablo quiere matarte, que el diablo ha querido destruirnos, que el diablo ha querido pisar sobre nuestras cabezas, el diablo ha querido vernos cansados, angustiados, llorando, desanimados, el diablo ha querido darnos muerte. Pero es día de levantarnos, este es el día de levantarnos y día de destruir las maldiciones que nos acechan. Amén. Es día de destruir las maldiciones que nos acechan. Libro de Mateo, capítulo 28, capítulo 11, versos del 28 al 30, dice la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Amén. Hoy el Señor Jesús nos dice, no importa cómo estás viviendo, no importa las maldiciones que ha habido sobre tu vida, no importa que estés cansado de vivir, no importa, dice el Señor Jesús. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Solamente toma mi carga y lleva mi yugo, porque ligera es mi carga y fácil mi yugo. Dice el Señor, ¿quieres librarte de todas esas maldiciones? Solamente tienes que hacer una cosa. Ponte en mis manos. Ven a mí, dice el Señor, y yo te haré descansar. Yo te voy a dar nuevas fuerzas para que el diablo, para que tu enemigo no venga sobre ti. Y te voy a dar la facultad, te voy a dar el poder, te voy a dar la autoridad para destruir, para cancelar todas las maldiciones que te acechan. Dice el Señor Jesús, quiero que seas como un David nuevo. Amén. Como un David que camina en victoria. Como un David que vayas de gloria en gloria. Sin llorar, sin sufrimiento, sin dolor, sin maldiciones. Por eso en esta hora, levántate, dice el Señor. Levántate y destruye las maldiciones que te acechan. Amén. Amén. Pero ¿sabe que nosotros no podemos pelear por nuestros hijos que ya son grandes? Que nosotros no podemos pelear por nuestra familia que ya son grandes. Ellos tienen que pelear su propia guerra. Ellos tienen que pelear su propia batalla. Pero nosotros somos los que tenemos que ir a decirle, oye, ¿quieres vivir como David de aquí para atrás, lleno de bendición, lleno de la gloria de Dios? ¿O quieres vivir como David en sus últimos días, lleno de dolor, de angustia, de desesperación, lleno de maldiciones, llorando, sufriendo? ¿Cómo quieres vivir? Somos nosotros los que tenemos que abrirle los ojos y decirles, levántate y destruye todas las maldiciones que te acechan. Amén. Pide perdón. David no tuvo la oportunidad de recibir el perdón de Cristo, pero nosotros sí. Amén. Así que en esta hora yo te digo, levántate. Levántate en esta hora, no lo pienses. Tú que nos ves a través de las redes sociales, levántate y dile, Padre, David no te pudo pedir perdón porque no había un Cristo, no había un Señor Jesús que hubiera derramado su sangre preciosa. Pero hoy yo tengo esa oportunidad. Y hoy te digo, Padre, por la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario, por el sacrificio que mi Señor Jesús hizo en esa cruz, hoy te pido perdón. Limpia mis maldades, lava mis manos, purifica mi corazón. Hoy declaro en el nombre de Jesús, destruidas y canceladas todas esas maldiciones que me acechan. En el nombre glorioso de Jesús. Dígale, Señor, perdóname, perdóname, Padre, te confieso mi pecado, te confieso mi maldad, te confieso, Señor, que he vivido angustiado, que el enemigo me ha perseguido, que el diablo ha querido matarme, destruirme, me ha querido agarrar cansado, pero Padre, hoy vengo a ti. Tu palabra bendita dice, venid a mí y descansar, venid a mí y descansar. Aquí estamos, Señor, venimos a descansar en ti, venimos a pedirte perdón, venimos a humillarnos delante de tu